Esto pasó hace unas semanas. Acababa de mudarme a un pequeño pueblo montañoso, buscando escapar del ajetreo de la ciudad. Me llamo Julián y tengo 35 años. Alquilé una cabaña de madera, un lugar antiguo y alejado del centro. No tenía señal de teléfono, solo un viejo aparato fijo. Me sentía como si hubiera retrocedido en el tiempo. La vida aquí era tranquila, o al menos eso pensé al principio. Una noche, mientras revisaba mis notas sobre historias del pueblo, escuché un ladrido. Era un sonido débil, casi distante. Me sorprendió. Podía jurar que no había perros alrededor. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tal vez solo era mi mente jugando trucos. Pero no podía ignorarlo. Al amanecer, pensaba en investigar un poco. El día siguiente amaneció nublado, pero decidí salir a caminar por el bosque. Mientras recorría el área, escuché rumores sobre un perro que había aparecido de la nada hacía años. La gente del pueblo hablaba del perro, y sus ojos se oscurecían al mencionarlo. Nunca volvió, decían. Algunos relataban encuentros inquietantes, otros noches en que sintieron su presencia. Mi curiosidad creció, pero también lo hizo mi inquietud. Con el paso de los días, seguí escuchando sobre el perro. La idea de que aquellos que lo habían visto nunca regresaron me intrigaba y asustaba al mismo tiempo. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía que había algo en el aire que me ponía nervioso. Unos días más tarde, esa sensación se convirtió en una necesidad de entender más. Recuerdo una noche en particular. Estaba revisando lo que había escrito cuando, por segunda vez, escuché el ladrido. Esta vez sonó más cerca. Mi corazón latía rápido. Me decidí a salir de la cabaña, debía ver si realmente había un perro. Caminé hacia el sonido, sintiendo el frío morderme la piel. Sabía que esto no era lo más sensato, pero algo me impulsaba. Llegué a un claro en el bosque. La niebla cubría el suelo y el aire se sentía pesado. Allí, a unos metros, había una sombra. No podía ver bien, pero era una figura oscura. Me quedé paralizado. No había dónde esconderme. Mientras lo miraba, el miedo me atrapaba. De pronto, la figura se movió. Tal vez solo era un perro. Pero cuando di un paso, el silencio fue total. El viento susurraba entre los árboles. Desperté de mis pensamientos con una frase que resonaba en mí: ¿por qué estás aquí? Me di la vuelta y no había nadie. El frío me rodeaba. Miré hacia los árboles, pero todo estaba en calma. Sentía que el aire se espesaba. Volví lentamente a la cabaña, tratando de no mirar atrás. A esa altura, lo único que sabía era que el perro nunca volvió. Desde entonces, cada noche he escuchado el ladrido. A veces, pienso en salir otra vez, pero el miedo me detiene. Las historias del pueblo siguen danzando en mi mente, y ahora, la pregunta es si era un perro o algo más. Me siento atrapado en esta eterna búsqueda de respuestas, mientras la niebla sigue envolviendo la cabaña, como si el perro estuviera esperándome de nuevo. Capítulo 2. La semana pasó y la inquietud crecía. Cada noche, el ladrido me despertaba, como un eco de advertencia. No era un ladrido normal, era un llamado, una súplica en la oscuridad. Me encontraba en un ciclo de insomnio y temor. Decidí que debía enfrentarlo de una vez por todas. A la mañana siguiente, me desperté decidido. Me vestí con más abrigo del usual y fui al pueblo. La idea de hablar nuevamente con los vecinos me ponía nervioso, pero no podía permitirme que el miedo me dominara. Quería respuestas. Me dirigí a la tienda de comestibles donde un anciano, don Ricardo, solía contar historias. La tienda, pequeña y desvencijada, estaba casi vacía. Don Ricardo, con su gorra de lana y su mirada sabia, me recibió. Me senté en una silla de madera crujiente, y antes de que pudiera preguntar, él habló.
¿Has oído al perro, verdad?, preguntó, sin rodeos. Asentí, incapaz de soltar una palabra. Es un alma perdida, continuó. Algunos dicen que busca a su dueño. Otros, que es un mensajero de lo que queda por venir. Su mirada se oscureció y una nube de preocupación pasó por su rostro. Pero nunca vuelve a la luz. Te mira desde la niebla, te invita, y si lo sigues. Don Ricardo dejó la frase en el aire. La implicación era inconfundible. ¿Qué ha pasado con quienes lo han seguido?, pregunté, apretando los puños en mis rodillas. Desaparecieron. Nunca más se les volvió a ver. El frío se asentó en mis huesos. La tormenta de pensamientos y dudas giraba en mi mente. No podía dejar que el miedo me retuviera. Aunque sabía que podría ser peligroso, necesitaba entender. Salí de la tienda con nuevos datos y un peso en el pecho. Decidí volver aquel mismo día al bosque. Antes de que la niebla se deslizara hacia el suelo, debía responder a las preguntas que me atormentaban. Con determinación, me adentré en el bosque. El aire se sentía diferente ese día, como si el lugar retuviera algo en espera. Caminé hacia el claro donde había sentido aquella presencia. Cada paso que daba me acercaba a lo desconocido. Cuando llegué al claro, la niebla comenzaba a aparecer, como una marea blanca envolviendo la tierra. Respiré hondo y llamé. Perro. ¿Estás aquí? No hubo respuesta. Solo el silencio sepulcral de los árboles. Esperé unos minutos, y al fin, el ladrido resonó una vez más. Esta vez, sonaba más cerca, más persistente. El corazón me latía con fuerza. ¿Por qué estás aquí?, volví a preguntar, sin saber si esperaba una respuesta. La niebla se espesó, y al instante, la figura oscura se delineó entre la bruma. Era la forma de un perro, lo sabía. Sus ojos brillaban como faros. El miedo me paralizó otra vez, pero algo dentro de mí quería avanzar. Debía saber que había más allá de ese encuentro. Justo cuando estaba a punto de dar un paso, la voz resonó en mi mente nuevamente. ¿Por qué estás aquí? Tiemblo al recordar, porque en ese instante, una sombra más grande que el perro se movió detrás de él. Una presencia más oscura, más amenazadora. Un frío gélido inundó el claro y el ladrido se tornó un aullido desgarrador que resonó en la noche. Me di la vuelta y corrí, sin mirar atrás, con la sensación de que no estaba solo. Al llegar a la cabaña, cerré la puerta con un golpe. Mi respiración era entrecortada. Sabía que debo regresar, pero también entendía que esta vez, podría ser diferente. ¿Qué había descubierto realmente? ¿Era el perro, o lo que buscaba era mucho más oscuro? La pregunta me quedaría grabada hasta que encontrara la respuesta. Sin embargo, ahora había algo en el aire que me helaba el alma, el aullido seguía resonando, acercándose cada vez más. Capítulo 3. La noche se hizo más oscura y el viento comenzó a aullar como si intentara advertirme. Permanecí en la cabaña, mirando por la ventana, temblando ante el aullido que había comenzado a resonar con más intensidad. La niebla se deslizaba por el suelo, arrastrándose como un depredador, y el frío me calaba hasta los huesos. Sentía que estaba atrapado, como un pez en una red. ¿Qué podía hacer? Había sentido esa llamada, esa urgencia de saber que había más allá de lo conocido y lo seguro. Pero ahora, el miedo se había convertido en un monstruo que me observaba desde las paredes de la cabaña. Recordé las palabras de don Ricardo, nunca vuelve a la luz. ¿Estaría esa verdad detrás de la criatura que había visto? Un impulso me golpeó con fuerza. Tal vez la respuesta no estaba en seguirlo, sino en prepararme para lo que vendría. Decidí que tenía que armarme de coraje. Fui a la cocina y busqué algo para iluminar la oscuridad. Encontré una linterna antigua. Cuando la encendí, la luz temblorosa iluminó las paredes, pero no pudo calmar mi agitación.
Mi mente divagaba entre la posibilidad de escapar y la necesidad de enfrentar lo que había en el bosque. Finalmente, la curiosidad ganó. Entonces oí un golpe en la puerta. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién es? Grité, con la voz entrecortada. Pero solo hubo silencio a cambio, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. De repente, el aullido se detuvo. Un silencio repentino se estableció, pesado y opresivo. Mi mente empezó a imaginar lo que podría haber afuera. ¿Sería el perro? ¿O algo incluso peor? Me acerqué a la puerta, sin querer, pero sin poder evitarlo. Con cada paso, mi respiración se volvía más entrecortada. No debería hacerlo, pensé. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, abrí la puerta lentamente. La noche estaba llena de una niebla espesa que parecía tomar forma. Mi corazón latía desbocado, y al mirar alrededor, vi algo moverse entre las sombras. Mis instintos me gritaban que me fuera, que regresara a la seguridad de mi cabaña, pero una parte de mí quería descubrir qué estaba sucediendo. Entonces, algo salió disparado entre la niebla. Era una figura oscura, pero esta vez no era solo un perro. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su presencia era imponente, pero su rostro estaba cubierto, como si la niebla lo envolviera. ¿Por qué has venido?, preguntó, su voz resonando en el aire helado. Me quedé paralizado, incapaz de articular una palabra. ¿Era esto lo que había querido encontrar? Vine a buscar respuestas, respondí finalmente, aunque sonaba más a un susurro que a una declaración de valentía. Hay cosas que no entiendes, dijo él, con un tono grave. Lo que buscas puede ser más oscuro de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura avanzó un paso hacia mí, y el aire pareció volverse más frío. Una sensación de peligro emergió, y antes que pudiera reaccionar, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad me tragó de inmediato, y el aullido volvió a resonar en la distancia, más fuerte que antes. No te vayas, grité, pero la niebla se había tragado al hombre. Me quedé solo en la puerta, con el terror apoderándose de mí. El ladrido se convirtió en un grito que parecía acurrucarse en mi pecho. Un instante después, decidí que ya no podía permanecer allí. El bosque me llamaba de nuevo, no para rendirme, sino para desafiar lo desconocido. Pero sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que yo. Tenía que enfrentar mis miedos, porque lo que se avecinaba era solo el comienzo de algo aterrador. Mientras me adentraba nuevamente en la niebla, una certeza se formó en mi interior: no podría dar marcha atrás. Capítulo 4. La niebla me envolvió tan pronto como di el primer paso fuera de la cabaña. Podía sentirla presionando sobre mi piel, como si quisiera arrastrarme hacia lo desconocido. La linterna ya no era una opción, el miedo que sentía ahora era más abrumador que la oscuridad. Así que avancé en silencio, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Un crujido a mi derecha me hizo detenerme. Mi corazón empezó a latir con fuerza, resonando en mis oídos. ¿Qué podía haber sido? Estaba solo, o al menos eso creía. Recordé las palabras del hombre: lo que buscas puede ser más oscuro de lo que imaginas. Esa idea me persiguió, pero no podía dar marcha atrás. Continué moviéndome lentamente, intentando escuchar y observar todo a mi alrededor, cuando un olor penetrante llegó a mi nariz. Era algo desagradable, como algo descomponiéndose en la tierra. Pero también había otro olor, más familiar, como el pelaje de un perro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al girar hacia la fuente del olor, vi una sombra moverse. No era un hombre, pero definitivamente tampoco era un perro común. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta, y sentí que observaban cada uno de mis movimientos. Hola, dije con un hilo de voz, esperando una respuesta. Pero la sombra permaneció en silencio, acechándome con una paciencia inquietante.
El ladrido que había escuchado antes resonó de nuevo a lo lejos, y, en un impulso, decidí seguir aquel sonido. Al avanzar, el aire parecía espeso, como si el bosque estuviera vivo, vibrando en su propia frecuencia. La bruma se espesó más a medida que me acercaba al sonido, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Escuché un murmullo, como si alguien hablara entre los árboles. Vuélvete a casa. La voz era apenas un susurro, y sentí que cada palabra atravesaba mi mente. Desesperado, me detuve y grité, ¿quién está ahí? No obtuve respuesta. Solo el crujido de las hojas bajo mis pies y el eco de mi voz regresando. Miré alrededor, tratando de orientarme, pero la niebla se había vuelto casi impenetrable. Empecé a sentir que la distancia a la cabaña se alargaba, como un espejismo que se desvanecía en el aire. Luego ocurrió algo que casi me hace caer. El suelo tembló levemente, como si algo grande se estuviera acercando. Lo sentí en mis huesos. Con el corazón golpeando en mi pecho, retrocedí un paso, pero no encontré la valentía para huir. La curiosidad me mantenía allí, como un imán, atrayéndome hacia lo desconocido. Al darme la vuelta, una figura apareció entre los árboles. Era el hombre de antes, su figura se presentaba con claridad, pero esta vez veía detalles que no había notado antes. Tenía una expresión sombría y un brillo inquietante en sus ojos. Tienes que irte, no estás preparado para esto, dijo, su voz ahora completamente seria. ¿Preparado para qué? Le pregunté, sintiendo el terror crecer en mis entrañas. No es solo el bosque, respondió. Hay algo más que acecha. Recuerda, no regresamos a la luz. Mis instintos me gritaban que debía huir, pero en ese momento, tras escuchar su advertencia, comprendí que ya no era solo un curioso en busca de respuestas. Estaba atrapado en algo mucho más profundo. Y de repente, el ladrido sonó más cerca, como una llamada desgarradora. Mi miedo se tornó en determinación. Voy a encontrarlo, dije, desafiando a la incertidumbre. No podía regresar. Tenía que enfrentar lo que se cernía en la negrura, y quizás, en el fondo de todo eso, encontrar mi verdad. Caminé hacia la figura con renovada decisión, pero en mi interior, sabía que este era solo el comienzo de una noche de terror que nunca habría imaginado. Capítulo 5. Avancé, desafiando la niebla y los ecos de advertencias que aún resonaban en mi mente. El ladrido se había convertido en un clamor desesperado que cortaba la bruma como un cuchillo. El hombre desapareció tras los árboles, dejándome solo con mis pensamientos y una creciente inquietud. Cada paso me acercaba a una certeza aterradora. No solo buscaba a un perro, estaba buscando respuestas que tal vez no estaba listo para enfrentar. El aire se cargaba de un frío penetrante, y mis dedos estaban helados. Un escalofrío me recorrió cuando pensé en lo que podría encontrar en la oscuridad. Entonces lo vi. No estaba lejos. La luz amarillenta de los ojos que había visto antes se fijó en mí una vez más. No era un perro. Su cuerpo era largo y delgado, con pelaje gris y una cola que se movía con una agitación inquietante. Parecía esperar, observándome con una inteligencia antinatural. No ladró esta vez, se limitó a mantenerse en pie, como si fuera un guardián de un secreto sombrío. «Eres tú», murmuró mi voz, casi incapaz de romper el silencio que nos envolvía. La criatura dio un paso hacia adelante. Podía sentir cómo la tierra temblaba bajo mis pies nuevamente, y el eco del ladrido resonó en el fondo de mi mente. Las palabras del hombre volvieron a circular. No regresamos a la luz. Intenté ignorarlas, pero el sentido del peligro crecía. Lo que había empezado como una búsqueda inofensiva ahora era un viaje hacia lo desconocido. A medida que me acerqué, el ambiente se volvió aún más denso. El olor a descomposición se intensificó, y di un paso atrás, pero me detuve en seco. El perro, o lo que fuera, miraba con esos ojos llenos de una tristeza profunda,
y en ese momento comprendí algo importante: no estaba aquí para atormentarme, sino para guiarme hacia lo que estaba oculto en la espesura del bosque. Me aventuré hacia adelante de nuevo, apretando los dientes. «Vamos», le grité al perro. «¿A dónde me llevas?». La criatura movió la cabeza lentamente, como si me instara a seguir. Y así lo hice. Avanzamos más profundamente en la niebla, el ladrido resonando ocasionalmente más cerca, como un tambor que marcaba el ritmo de mi propia ansiedad. Pero había algo más. Voces susurraban entre los árboles, palabras apenas discernibles, pero llenas de un significado ominoso. Cuando llegamos a un claro, la niebla se dispersó momentáneamente, y lo que vi me quitó el aliento. Huesos. Un montón desordenado de ellos, mezclados y dispersos por toda la tierra. Mi corazón se detuvo un momento, y di un paso atrás. No podía procesarlo. ¿Qué había hecho yo al venir aquí? Entonces, el perro se sentó, sus ojos fijos en un punto más allá de los huesos. Miré en la dirección en la que observaba. Entre los árboles, un brillo azul suave comenzaba a materializarse, salpicando la penumbra de color. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Una luz que parecía pulsar con vida propia. Pero, antes de que pudiera decidir qué hacer, el ladrido resonó más fuerte que nunca. Algo se movió en la periferia de mi visión. Era una sombra, grande y oscura, acercándose rápidamente. No era el perro. Era algo más, y antes de que pudiera comprender qué era, una ola de terror me atravesó. Entonces todo se oscureció. En un instante, me vi solo, rodeado de sombras, sin saber si podría regresar. Capítulo 6. Desperté. O más bien, volví a mí mismo, boca abajo en un suelo frío y duro. La niebla envolvía mi mente y me costó un momento comprender dónde estaba. Me levanté con cuidado, mis manos temblorosas me sostuvieron mientras intentaba orientarme. La luz azul que había visto antes era ahora un tenue resplandor a lo lejos, parpadeante, como una vela en una tormenta. Me puso de pie la urgencia de encontrar una salida, pero el camino por delante parecía una espiral de sombras. Intenté recordar lo que había sucedido, pero la memoria se sentía difusa, como un sueño del que no sabía si había despertado. ¿Qué fue lo que se movió en la periferia de mi visión? La respuesta se me escapó. El perro, o la criatura que tomaba su lugar, no estaba a la vista. Mi respiración se aceleró y el frío me abrazó de nuevo. El ladrido, el clamor del terror, aún reverberaba en mis oídos. Luego, un sonido suave y sutil, como el roce de patas sobre el suelo, me hizo girar. Lo vi. La sombra se acercaba, más tenue ahora, como si su presencia consumiera la luz que había a su alrededor. Mis instintos me gritaron que huyera, pero mis pies estaban clavados al suelo. La criatura se detuvo frente a mí, y aunque su forma era indistinta, había algo reconocible en esos ojos. ¿A dónde estamos? Mi voz tembló. Pensé en el ladrido, en las advertencias del hombre. La dicha de entender un poco más fue reemplazada por el miedo. La criatura arqueó su cabeza, la luz azul detrás de ella brilló con una intensidad que dolía en los ojos. Con un movimiento brusco, avancé, intentando alejarme de la sombra. Pero algo me detuvo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y, de repente, la realidad se fragmentó alrededor de mí. La niebla se alzó, todo se hizo borroso y el resplandor azul pareció convertirse en un torrente que arrastraba todo a su paso. Caí de nuevo, esta vez derrapando en un suelo irregular. Cuando miré a mi alrededor, ya no estaba en el claro. Frente a mí se extendía un antiguo pueblo, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Las casas estaban desmoronadas, y las puertas y ventanas parecían los ojos vacíos de un monstruo dormido. Los ladridos resonaban, pero esta vez no eran desesperados. Eran un llamado, una invitación. Sin embargo,
Ese sonido, en lugar de tranquilizarme, provocó que cada hebra de mi ser se alarmara. Decidí avanzar, empujado por la fuerza de una necesidad que no comprendía del todo. Los edificios estaban cubiertos de hiedra y sombras, creando un laberinto del que no podía escapar. A medida que caminaba, noté un movimiento en una de las casas. Pensé que tal vez me encontraría con alguien que entendiera lo que estaba sucediendo. Pero cuando me acerqué, me detuve. Ahí, en la entrada, había figuras, sombras densas que parecían susurrar secretos que no debía conocer. Fue entonces cuando lo recordé, el ladrido, el resplandor, la advertencia de no volver a la luz. Giré sobre mis talones, el pánico apoderándose de mí. Pero en mi prisa, tropecé y caí de nuevo. La oscuridad me envolvió nuevamente, y sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Pero en la distancia, el ladrido resonó una vez más, como un eco de esperanza. En ese momento, entendí que volver a la luz podía ser lo último que haría. Capítulo 7. La oscuridad se disipó lentamente. Un susurro de luz fría me alcanzó mientras me incorporaba, aunque en esta nueva realidad todo se sentía más distorsionado. El pueblo, con sus edificios destruidos y hiedra serpenteante, parecía cobrar vida. Las figuras en la entrada de la casa fueron tomando forma, y el ladrido, ese eco adictivo, resonó con más fuerza. Caminé hacia las sombras, la inquietud aumentaba. A medida que me acercaba, las formas se definieron mejor. Eran perros, pero no los de antes. Sus pelajes eran oscuros, su mirada, intensa y penetrante. Se alineaban, cercando la entrada, como guardianes de un secreto olvidado. No. No quiero esto, murmuré, retrocediendo. Pero revelar mi temor solo intensificó su atención. Los ladridos aumentaron, como un canto de guerra preparado para el asalto. De repente, uno de ellos dio un paso hacia adelante. Su cabeza estaba baja, pero sus ojos brillaban con un destello que cortaba la oscuridad. Recordé la advertencia sobre regresar a la luz y de inmediato quise dar la vuelta. Sin embargo, había algo en su presencia que me detuvo. Tal vez era una conexión, una llamada instintiva. La figura del perro avanzó un paso más, y entonces sentí un fuerte tirón en el ambiente. Todo el pueblo tembló, el suelo vibró bajo mis pies. ¿Qué sucede?, pregunté en voz alta, sin saber a quién me dirigía. Pero no hubo respuesta, solo el ladrido resplandeciente que se elevaba en un propósito urgente. Las sombras alrededor comenzaron a moverse, susurros pronunciaban mi nombre con un tono como de advertencia. Eran muchos, pero no lograba distinguir sus palabras. La inquietud se transformó en pánico y giré, deseando encontrar una salida, deseando escapar. Una luz brilló en la distancia, la misma luz azul que había visto antes. Era más intensa ahora, y parecía traerme como un faro en la tormenta. Sin pensarlo, me lancé a correr hacia ella. Las criaturas me siguieron, sus ladridos resonaban a mi alrededor, creando una cacofonía que me empujaba hacia adelante. La luz se volvía más brillante y ardiente, y en mi mente, una pregunta se repetía como un mantra: ¿a dónde voy? ¿Es esta la salida? La distancia se acortaba, el aire se tornaba pesado, cada respiración era un desafío. Sentía que algo nefasto me perseguía, pero no me atreví a mirar atrás. Finalmente, llegué a la fuente de la luz. Era un enorme portal, decorado con símbolos que nunca había visto. Allí, un brillo cálido rodeaba su períferi. El perro que se había acercado a mí se detuvo, sus ojos fijos en mí. En ese instante, comprendí que no tenía idea de lo que habría más allá. No puedo quedarme aquí, pensé mientras los ladridos cesaban, reemplazados por un silencio inquietante. Estaba a un paso de la luz, pero el eco de las sombras me seguía. ¿Voy a volver o encontraré algo peor? Desesperado, extendí mi mano hacia el portal, dudando en la frontera entre la luz y la oscuridad.
Solo un momento antes de cruzar, escuché el ladrido una vez más, pero esta vez, el tono era diferente, más bajo y luctuoso, como si fuera una despedida. Con el corazón en un puño, me lancé hacia la luz, sin saber qué me esperaba al otro lado. Capítulo 8. El instante en que crucé el portal, la luz me envolvió como una manta tibia. Cerré los ojos, el resplandor era casi doloroso, pero sentí que me estaban arrastrando a un nuevo lugar. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré de pie en un prado verde y extenso. El cielo era de un azul profundo, sin nubes, como si hubiera estado mucho tiempo sumido en la oscuridad y ahora necesitara recordarme cómo era la luz del día. Al mirar a mi alrededor, todo parecía normal, demasiado normal, como si hubiera sido un sueño extraño. Pero sabía que no era así. El eco de los ladridos seguía resonando en mi mente, y la inquietud todavía latía dentro de mí. Caminé hacia adelante, y mi corazón latía con fuerza. De pronto, vi algo moverse a lo lejos. Era el mismo perro de antes, pelaje negro, ojos que brillaban como estrellas. Me miraba fijamente, y aunque tenía miedo, también había una sensación de reconocimiento. ¿Me estás guiando?, me pregunté, aunque ya sabía que no habría respuesta. El perro empezó a caminar, tomándose su tiempo, como si esperara que lo siguiera. Con cada paso, la calma en este lugar maravilloso se sentía vacía, como si la belleza fuese solo una ilusión, un telón de fondo para algo más inquietante. Concéntrese en el perro, me dije. Solo sigue al perro. Mientras lo seguía, el paisaje cambió. A medida que cruzábamos una colina, el prado se tornó en un bosque denso y sombrío. Los árboles parecían susurrar secretos entre ellos, y un escalofrío recorrió mi espalda. El ambiente se volvió más pesado y la luz, aunque visible, tambaleaba. De repente, escuché un ruido, un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, el corazón latiendo desbocado. Al principio, no vi nada, pero esa sensación de ser observado regresó, fuerte y presente. Sentí que algo se cernía en la penumbra. No mires atrás, me repetí, pero mis pies se negaron a avanzar. El perro se detuvo, mirándome con esos ojos profundos, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. ¿Qué debo hacer?, libremente formulé, pero él no ofreció respuestas. En su mirada había un desafío, un impulso. Sin poder resistir más, decidí avanzar. Finalmente, llegamos a un claro donde un antiguo altar se erguía, cubierto de musgo y formas extrañas. Era un lugar extraño, con un aire de reverencia que me hizo sentir pequeño. En el centro del altar había un objeto que brillaba tenuemente, un collar de perro, similar al que había visto en mis sueños. Me acerqué, y al examinarlo, sentí una fuerte presencia, como si el objeto tuviera vida propia. Pero entonces, un rugido resonó en el bosque. La sensación de amenaza creció, y el perro se posicionó frente a mí, desafiante. Su postura me hizo recordar cuán frágil era mi seguridad en este nuevo terreno. Mientras el sonido del rugido se intensificaba, los árboles parecían moverse y figuras surgieron en las sombras. Eran más perros, pero esta vez eran diferentes, sus ojos carecían de luz y estaban llenos de una oscuridad inquietante. Me rodeaban, y el perro que había seguido se separó de mí, avanzando hacia la manada como si fuese su líder. ¿Qué están haciendo?, balbuceé, sintiendo como el pánico se desataba en mí. Estaba atrapado entre el altar y el círculo de miradas brillantes que se cerraba lentamente. La pregunta que me atormentaba era si había encontrado un refugio o una nueva pesadilla. Entonces, uno de los perros avanzó hacia el altar y en un movimiento repentino, levantó la cabeza y aulló. El sonido reverberó en mi pecho, y fue entonces cuando comprendí que mi elección estaba a punto de determinar mi destino. Un escalofrío recorrió mi columna, y miré el camino que había recorrido. Podía volver al bosque o enfrentar lo que se cernía frente a mí. El eco de mi decisión resonó,
¿era hora de descubrir qué significaba todo aquello? Capítulo 9. El aullido se amplificó, envolviendo el claro en un eco casi hipnótico. Sentí que la tierra temblaba bajo mis pies y, en un instante, las sombras de los perros se unieron en un movimiento coordinado. Se acercaban despacio, casi como si estuvieran evaluando mi miedo. El perro con pelaje negro se alzó de su posición, erguido y digno, y los otros perros se detuvieron, esperando. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, pero mi voz se perdió entre el susurro del viento y el rugido que aún resonaba en el aire. No había respuesta, solo un silencio ominoso. Aquellos ojos vacíos observaban, analizaban. Sentí que me estaban juzgando. El perro líder se movió hacia el altar, acercándose al collar brillante que yacía en el centro. No podía apartar la mirada. Una fuerza inexplicable me atraía hacia él. Pero a cada paso que daba, los otros perros se cerraban más. Estaba atrapado, mis opciones se desvanecían. Respiré hondo, como si la calma pudiera detener lo inevitable. Si vuelvo, ¿qué encontrará?, pensaba, mientras un sudor frío se deslizaba por mi frente. La imagen de mi hogar se volvía borrosa, un recuerdo lejano que parecía no importarle a este lugar. El perro negro se detuvo frente al collar. Su mirada se hizo intensa, casi pidiendo que lo tocara, que hiciera algo. Me pregunté si este acto era un recuerdo o una decisión. Entonces, un instinto primario surgió en mí. ¿Voy a ser parte de esto? No tenía respuesta, pero esa idea se aferraba a mi mente. Con cada pulso de mi corazón, el aullido de los perros resonaba, y estaba claro que había un poder en esa llamada. Sin pensarlo más, di un paso hacia adelante, decidido. Pero en ese preciso instante, una sombra emergió del bosque, oscura y descomunal. Era un lobo, más grande que cualquier ser que hubiera visto, sus ojos como brasas encendidas en la penumbra. Un escalofrío me atravesó. La manada guardó silencio, y apenas podía escuchar mis pensamientos sobre el rugido que salía de su garganta. Este lobo no era un simple animal, era un guardián, una figura de autoridad en este mundo. El perro negro se movió entre mí y el lobo, mostrando sus dientes como si estuviera protegiéndome. Mi corazón se detuvo. ¿Debo elegir entre ellos?, me pregunté. La lucha entre mi curiosidad y el terror se intensificó en mí. La manada ahora se posicionaba como un solo cuerpo, una fuerza que deseaba preservar algún tipo de orden. De pronto, el lobo aulló de nuevo, llamando a sus súbditos. No puedes quedarte aquí, parecía decirme. Sin embargo, no podía simplemente irme. Miré al collar. Era un artículo de poder, un vínculo entre estos mundos. Un instante de claridad se apoderó de mí, comprendiéndome un poco mejor, sentí que este lugar no era solo un refugio o una trampa. Era un cruce. El perro negro entonces giró hacia mí y, en su mirada, vi valentía y esperanza. Fue un recordatorio de que quizás, solo quizás, esta elección era mía. Mientras las sombras del lobo avanzaban, comprendí que no podía huir. Tenía que actuar. Y, de repente, la decisión se tornó clara, debía tocar el collar. Un hilo de valor se tejió en mí, y sin más titubeos, alargué la mano hacia el collar, sintiendo su energía vibrante. En el momento en que mi piel hizo contacto, todo se paralizó. La luz del collar explotó, iluminando el claro, y el aullido se transformó en un grito de alerta. Los perros se movieron, y en un giro sorprendente, el mundo comenzó a desvanecerse a mi alrededor. La última imagen que vi fue el lobo, su rostro en una expresión de reconocimiento, y su aullido resonando como un eco infinito en la oscuridad. Mi destino estaba a punto de cambiar, pero ¿en qué forma? Capítulo final. Cuando el resplandor del collar se desvaneció, me encontré en el claro, rodeado de un silencio absoluto. La niebla había desaparecido por completo, dejando solo el sutil sonido del viento en las copas de los árboles.
Las sombras que una vez me acorralaban ahora se habían esfumado, y el aullido del lobo ya no resonaba en mi mente. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco y limpio. No sabía si había escapado de la amenaza o si había encontrado otra, más oscura, lista para atraparme. La cabaña estaba a la vista, claramente iluminada por la luz del amanecer. Pero había algo en el aire que no me dejaba tranquilo. El eco de los ladridos estaba grabado en mi memoria, y una sensación inquietante persistía, como una sombra que se negaba a desaparecer. Comienzo a caminar hacia la cabaña, cada paso me hacía recordar lo vivido, cada rincón del bosque tenía historias que contar. Cuando llegué, lo primero que noté fue el cambio en el ambiente. Era como si la naturaleza misma susurrara secretos que aún no comprendía. El sonido de la puerta se cerrando tras de mí fue un alivio, pero no eliminó el peso en mi pecho. ¿Era realmente libre? Las historias que escuché sobre el perro, el aullido del lobo y la advertencia del anciano regresaban a mi mente. En ese instante, una certeza me recorrió, no todas las puertas se cerraban al cruzar un umbral. Volví a sentarme en la mesa de la cocina. Saqué el viejo aparato de teléfono y, por alguna razón, no pude evitar marcar el número de la tienda de comestibles. Hola, contestó una voz al otro lado, rápida y familiar. Don Ricardo, soy yo, Julián, dije, tratando de sonar firme. Todo ha cambiado, pero no estoy seguro de que haya terminado. La risa trémula de don Ricardo resonó de manera inquietante. ¿Ya has visto al perro? ¿La sombra sigue acechándote? Su pregunta me hizo dudar. No sé si vi al perro, pero estuve en su mundo. Había tanto temí no regresar. Entonces nunca saliste de allí del todo, replicó él, con un tono que parecía conocer un secreto que yo aún no comprendía. A veces, hay cosas que se unen a nuestra alma y nunca se sueltan. ¿Harás lo que sea necesario para descubrir la verdad? ¿Necesito hacerlo? Es importante, cuestioné, con la urgencia de un niño que pide respuestas a los misterios del mundo. Eso, Julián, depende de ti, concluyó, y la línea se cortó con un chisporroteo, dejándome solo en la cabaña, en un vacío que parecía llenar el aire. Mientras miraba por la ventana, la niebla comenzaba a descender otra vez, como si hubiera transferido algo del bosque a mi interior. ¿Qué significa esto?, murmuré en voz baja, sin poder apartar la mirada de la neblina que envolvía casi todo. Al darme la vuelta, un pequeño perro apareció en la entrada de la cabaña. Tenía el mismo pelaje que el que había seguido, sus ojos brillaban con esa luz extraña que parecía conectar todo. No ladró, solo se quedó allí, observándome. Mis pensamientos se agitaron, había escapado, había encontrado respuestas, pero siempre quedaría una sombra en mí. ¿Vas a seguirme?, pregunté, sintiendo que el ciclo apenas comenzaba. Y aunque no tuviera respuesta, algo me decía que esta historia no terminaba aquí. Mientras miraba al perro, una pregunta permanecía: ¿sería mi compañero, o el guardián de un nuevo viaje hacia lo desconocido? Y en ese momento, comprendí que la ambigüedad de lo que había vivido se convertiría en parte de mí. Nunca volví a ser el mismo, pero tampoco sabía si eso era bueno o malo. Sin embargo, cada vez que cierre los ojos, podría escuchar el ladrido resonando en la distancia, recordándome que, en el límite entre el miedo y la curiosidad, la verdad siempre será un misterio por desentrañar.